sacarle el máximo provecho a la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver hoy es esto, es ver lo que Dios quiere que yo vea. Ver lo que Dios quiere que yo vea, mis hermanos. La primera semana, hace 15 días, yo les hablaba acerca de aquí de la inspiración de la Biblia. Las 7 razones por las que tú y yo podemos confiar en la palabra de Dios. La semana pasada yo les compartí a mis hermanos también 7 razones o 7 maneras en cómo la palabra de Dios nos cambia, cómo la palabra de Dios nos transforma. Eso vimos la semana pasada. Y bueno, ahora mis hermanos, yo quiero hablarles acerca de la iluminación, cómo la palabra de Dios nos ilumina. En otras palabras, lo que dice allí el título de la predicación es cómo puedo ver lo que Dios quiere que yo vea, es decir, cómo Dios me ilumina a mí. Y eso quiero compartirles precisamente hoy, en esta mañana, mis hermanos. Déjenme contarles que tuve que comprar una lamparita, mis hermanos, que yo coloco en algún libro o en la Biblia en la noche cuando leo, ¿no? Porque a mi esposa le molesta un poco la luz. Y entonces me compré una lamparita que tiene un como clip, mis hermanos, entonces tiene una lamparita y entonces puedo ver perfectamente bien lo que está allí escrito. Y se me echó a perder esa lamparita, mis hermanos, se rompió, no es que le faltaran pilas, finalmente dejó de funcionar. Entonces lo que hice, mis hermanos, es comprar unos lentes con luz. Unos lentes, mis hermanos, que tienen unas lámparas aquí, ¿verdad? Y entonces lo que hago es prenderlo y puedo ver. Y entonces ya no, esos no se me rompen, mis hermanos, eso puedo ver perfectamente bien con estos lentes, mis hermanos, que tienen luz, ¿verdad? Incluso me los llevo a trabajo porque necesito ver algo, prendo la luz y veo mejor. Está iluminando perfectamente bien lo que yo quiero ver, ilumina perfectamente bien, mis hermanos, aumenta la claridad y entre más luz, más se puede ver. Y cuando yo leo allí en la casa, mis hermanos, está apagada la luz, mi esposa está dormida o ya quiere dormir, se apaga la luz. Entonces yo pongo mis lentes, mis hermanos, le pongo el botoncito y se prenden 2 lamparitas en mis lentes y entonces puedo leer perfectamente bien. Lo malo de esto, mis hermanos, es que mi esposa ya me quitó mis lentes. Ya los usa ella, ya me los quitó y ya no sé dónde los dejó. Pero, mis hermanos, la idea es que si uno quiere ver algo con claridad, uno tiene que iluminarlo. ¿Quieres sacar una buena foto? Tienes que iluminar bien el ambiente. ¿Quieres hacer algo o que se vean los defectos en una persona? Ponle un poco más de luz y vas a ver las manchitas, los granitos, se los vas a ver. La verdad es, mis hermanos, entre más luz tengamos, más iluminado estará, más claro estará. Y precisamente esto es cierto con respecto a la palabra de Dios. Cuanto más luz haya, cuanto más iluminada esté tu mente, cuanto más iluminada, tú vas a ver mejor, vas a sacar de la palabra de Dios más cosas, te vas a alimentar. Mientras más luz tengas en tus ojos, vas a sacar cosas de la palabra de Dios para alimentarte y verás lo que Dios quiere que tú veas. Hay una definición allí, mis hermanos, ¿qué es la iluminación? ¿Qué es? ¿Qué es la iluminación? Y es esto, lo quieres anotar o completar en esa línea, es dejar que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra de Dios y cómo se aplica a mi vida. Es muy importante esto. Cuando uno es iluminado, uno debe dejar que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos muestre lo que significa la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Dios? El significado de la palabra de Dios y cómo eso, lo que Dios está diciendo, se aplica a mi vida, se aplica a mis circunstancias, a lo que yo estoy viviendo. Esto es lo que significa ser iluminado a través de la palabra de Dios, mis hermanos. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, después de haber resucitado, Él le dijo a los discípulos que iba a ir al cielo. Pero les dijo, bien, voy a enviarles a mi Espíritu, a vivir con ustedes, a vivir junto a ustedes, el Espíritu Santo.
Y una de las maneras en que el Espíritu Santo trabaja, una de las funciones o de lo que hace el Espíritu Santo es iluminar la palabra de Dios, ayudarnos a ver la Biblia de un modo que antes no la veíamos. Nos ayuda a entender lo que Dios quiere que veamos, mis hermanos. La verdad es como los juegos, mis hermanos, cuando uno compra un juego para niños, a veces dice pilas incluidas, ¿no es así? A veces cuando yo hago un regalo a mí, mis hermanos, y uno lo quiere abrir la mañana de Navidad o después del Día de Reyes, mis hermanos, y uno abre el regalo y es un aparato eléctrico, un juguete eléctrico, y si no tiene pilas, es una gran desilusión. Es una gran desilusión porque uno no puede usar el juguete, mis hermanos. Y luego resulta que todos están dormidos en la casa cuando uno es pequeño, y además todo está cerrado y no puede uno encontrar pilas, y uno quiere unas pilas para el juguete cuando uno es niño. Déjame decirte, te estoy diciendo este ejemplo porque es algo similar. Mis hermanos, Dios no solo nos ha dado su revelación, sino nos ha dado las pilas, la inspiración, la iluminación para interpretar y comprender las cosas de la Biblia como nunca las hemos visto antes. Es decir, nos da las pilas incluidas, nos da el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra de Dios. Y déjenme mostrarles algunos versículos que nos hablan acerca de esto, mis hermanos. El primer versículo es Juan 14, 26, dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, es que el Espíritu Santo hace dos cosas en los creyentes, si tú las quieres subrayar. Dice el pasaje: enseñará todas las cosas, les enseñará. Si lo quieres subrayar, les enseñará. Esa es la primera cosa que hace el Espíritu Santo, nos enseña. Y lo segundo, dice, les hará recordar. ¿Lo quieres subrayar? Les hará recordar. Primero les enseñará y segundo les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Lo que está diciendo el pasaje es que el Espíritu Santo hace dos cosas en los creyentes, los seguidores de Jesús. Dice, les enseña y les hace recordar las cosas. ¿Acerca de qué? Acerca de la palabra de Dios. Nos enseña acerca de la Biblia y nos recuerda acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. Es eso, mis hermanos. Voy a mostrarles otro pasaje de la Escritura, mis hermanos. Juan 14, 17 dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo te va a guiar a entender toda la verdad de Dios. Te guiará a entender toda la verdad que está en la palabra de Dios. Esta es una función del Espíritu Santo, es lo que hace el Espíritu Santo. Juan 16, 15, mis hermanos, dice este pasaje: el Espíritu, está hablando Jesús, el Señor Jesús, y dice: el Espíritu va a tomar de lo mío. Y dice el pasaje, se los va a dar a conocer a ustedes. ¿De qué se trata esto? Se trata de la iluminación. Toma de lo mío y se los va a dar a conocer. Los va a iluminar la mente, se los va a revelar. Es el Espíritu de Dios diciendo: mira, esto es lo que significa la palabra de Dios en tu mente. Y cuando lo leas, te lo dará a conocer. Le dará un significado, tú lo comprenderás. Eso es lo que dice el pasaje. Y Efesios 1:17, mis hermanos, dice el pasaje: le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Yo les pido que subrayen esta frase: puedan entender. Subrayala o ponle un círculo alrededor de esta frase: puedan entender. El Espíritu Santo te hará sabio y te hará comprender lo que significa conocer a Dios.
Esto es lo que significa para un juguete tener las pilas incluidas. Y esto es lo que significa para un cristiano, mis hermanos, tener el Espíritu Santo. Nos hará entender. Este es el poder de Dios, mis hermanos, para dar su revelación, para dar a conocer lo que Él quiere que tú y yo comprendamos. En otras palabras, mis hermanos, ¿qué les estoy diciendo? Este libro, la Biblia, es un libro sobrenatural. No solo, mis hermanos, es la palabra de Dios, sino este es el único libro que tú podrás encontrar en el que podrás hablar con el autor mientras lo estás leyendo. Podrás hablar con el autor mientras lo lees. No hay otro libro así en el mundo. Para uno hablar, mis hermanos, con el autor de un libro, uno tiene que ir a otro país, o hablarle por teléfono, o ir a una presentación de libros y hablar con el autor allí. Pero este es el único libro que mientras tú lo lees, estás hablando con el autor. Tú nunca vas a encontrar algún otro libro así. ¿Sabes qué se llama? ¿Cómo se llama esto? Cuando estás leyendo la Biblia y Dios te está hablando, estás hablando con el autor de la Biblia. Eso se llama iluminación. ¿Sabes quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él inspiró a santos hombres de Dios. Los inspiró. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Al leer este libro tú puedes decir: Señor, Espíritu Santo, ¿qué significa este pasaje? ¿Qué significa para mí? ¿Cómo este pasaje puede hacer una diferencia en mi vida? ¿Cómo se supone que voy a usar este pasaje este día? Y los susurros que el Espíritu Santo pone en tu oído, en tus pensamientos, en tus impresiones, abren tus ojos. Él ilumina, Él aclara. La luz se puede encender en nuestras mentes. De eso se trata todo esto, mis hermanos. Tú puedes preguntar: ¿qué quieres decir aquí, Señor? Esto que yo estoy leyendo, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo trabaja esto, mis hermanos? ¿Cómo es que la iluminación trabaja? Déjame mostrarte un versículo más. Tú lo tienes allí, Efesios 1, 18 y 19. Dice este pasaje, mis hermanos: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Vamos a detenernos un momento aquí. Alguien podría decir: tengo ojos en el corazón, tengo músculo ahí, tengo unas válvulas y unos vasos sanguíneos, tengo ojos en mi corazón. Déjame decirte: sí, sí. Y ahorita te lo voy a explicar. Y continúa el pasaje: para que sepan, fíjate bien, iluminados los ojos del corazón, con el propósito, es decir, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Amén. Yo te pido que subrayes esto. Subraya donde dice los ojos del corazón. Subraya los ojos del corazón. Con un círculo o subráyalo, por favor, aquí en tu boletín. ¿Qué está hablando aquí? Cuando tú y yo nacimos, físicamente, todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas viene a través de los 5 sentidos que Dios nos dio. Cuando nacimos, Dios nos dio 5 sentidos. Nos dio el sentido del oír, el del gustar, el del tocar, el del oler y el del ver. Y todo lo que experimentamos en nuestra vida durante el tiempo que vivamos en este mundo, lo experimentaremos a través de estos 5 sentidos. A través de estos 5 sentidos que Dios nos ha dado: el oír, el tocar, el saborear, el oler y el ver. Y déjame decirte que cuando a alguna persona le falta alguno de estos sentidos, a veces pierde de algunas experiencias en la vida.
Eso sucede cuando nacemos en lo físico. Pero cuando nacemos espiritualmente, cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios, cuando somos salvos, cuando llegamos a conocer personalmente a Dios, es decir, cuando tenemos una relación con Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Y entonces Dios nos da una segunda serie de sentidos. Y es entonces que tenemos oídos espirituales para oír algunas cosas que antes no escuchábamos ni poníamos atención. Dios nos da oídos espirituales. Y además, mis hermanos, nos da ojos espirituales. Y de repente empezamos a ver algunas cosas en la vida que no habíamos visto antes. Las vemos de una manera distinta, diferente. Y estos son los ojos a los que se está refiriendo el apóstol Pablo. Los ojos de tu corazón, tus sentidos espirituales. Lo cierto, mis hermanos, es que tú y yo vivimos en dos mundos. Hay un mundo espiritual que no podemos ver, el mundo espiritual de Dios. Y hay un mundo espiritual físico que sí podemos ver. Y en realidad, mis hermanos, el mundo espiritual es el que ha creado el mundo de todo lo físico. Y el mundo espiritual ha durado más que el físico. Algunos calculan la edad de la Tierra en 4.500 millones de años. Eso es lo que calculan. Pero déjame decirte, si eso es cierto, el mundo de lo espiritual ha durado mucho más, muchísimo más. El mundo físico, mis hermanos, en algún momento se va a acabar, va a desaparecer. Este edificio se va a desaparecer, se va a derrumbar. Tu casa también se va a acabar, no estará más. El mundo en el que vivimos se acabará, mis hermanos. Las cosas físicas no van a durar, son temporales. Pero Dios y todo lo que Él ha creado, el espíritu incluido, el tuyo, que Dios te ha dado, ese va a durar para siempre. Porque lo que en realidad, mis hermanos, tenemos que entender es que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Simplemente no lo podemos ver. No lo podemos ver a menos que Dios abra nuestros ojos para ver cosas que normalmente no vemos. A esto se le llama iluminación. Dice también el pasaje, mis hermanos, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Ahora subraya la palabra iluminados. Ya había subrayado los ojos del corazón, ahora subraya la palabra iluminados. El apóstol Pablo está diciendo allí, tus ojos espirituales deben ser iluminados. Tus ojos espirituales, los que Dios te ha dado, deben ser iluminados. Esta palabra iluminados, mis hermanos, es la palabra fotizo en griego. Y de esta palabra tenemos nuestra palabra foto. De allí deriva la palabra foto. ¿Qué es una foto, mis hermanos? Pues es una imagen de luz sobre un pedazo de papel. O a través de la digitalización, ahora ya en las tabletas, en los teléfonos, en las computadoras, mis hermanos. Pero es una imagen de luz. Iluminar significa hacer brillar la luz sobre algo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: pido que en los ojos espirituales de ustedes, en los ojos de su corazón, brille la luz. Lo que significa es que cuando tú estés leyendo la Biblia, de repente tus ojos espirituales sean iluminados, para que puedas ver como nunca antes habías visto la palabra de Dios. Dios te puede hablar y puedes decir: sí, Señor, ya lo entendí, ya lo comprendí, lo entiendo, Señor, lo que tú quieres decirme, y lo voy a aplicar a mi vida. Ahora lo veo con toda claridad, ahora lo veo así. ¿Sabes? Eso se llama iluminación. Eso se llama. Quizás te ha pasado, quizás algunos no,
y quizás algunos muchas veces y otros muy pocas veces, no lo sé. Pero lo que tú y yo necesitamos, y estoy seguro, mis hermanos, es que nuestros ojos estén abiertos. Cuando veamos la palabra de Dios, los ojos de nuestro corazón estén abiertos para entender lo que Dios quiere decirnos y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Así pues, mis hermanos, yo quiero compartirles 4 cosas, brevemente, 4 historias, mis hermanos, son 4 historias, yo les quiero compartir 4 historias de la Biblia y quiero contestar esta pregunta, mis hermanos: ¿qué pasa cuando Dios abre mis ojos? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios abre mis ojos? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios abre mis ojos? Yo quiero contestar esta pregunta y quiero que veamos 4 historias, mis hermanos, que voy a ocupar, y luego al final solamente unos 5 o 10 minutos, mis hermanos, para explicarles cómo pueden nuestros ojos ser iluminados. En primer lugar, mis hermanos, ¿qué pasa cuando Dios abre mis ojos? En primer lugar, veo la solución de mi problema, o a mi problema. Esta es la primera cosa que pasa. Vemos la solución a nuestro problema cuando Dios abre nuestros ojos. Déjenme contarles esta historia. Espero que tengan su Biblia, mis hermanos, y les pido que la abran sus Biblias. Génesis capítulo 21. Abran sus Biblias, mis hermanos, aunque tienen allí el versículo principal o fundamental. Yo les pido que abran sus Biblias. Génesis capítulo 21, y allí vamos a ver esta historia, mis hermanos. Es esta historia. Es la historia de Sara, de Abraham, de Agar y de sus hijos, Isaac e Ismael. Solamente saben la historia, mis hermanos. Dios le prometió a Abraham que él sería el padre de una gran nación, la nación de Israel, y que Dios le daría un hijo que sería el heredero de esta gran nación. A los 90 años de edad, mis hermanos, Abraham aún no tenía hijo. Ya tenía tiempo de estar casado con Sara. Sara también era ya de edad. Y Abraham tenía 90 años y no tenían hijo. Este era el problema. Entonces Sara dice: bueno, no es esto es un gran problema. Es un gran problema. Así es que Sara hace su propio plan, su plan B. Deja a un lado el plan de Dios y hace su propio plan. Y le dice Sara a Abraham: oye, Abraham, yo ya soy demasiado vieja para tener un bebé. Y tú también. Y la promesa de Dios de darnos un hijo, pues no llega. Entonces mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tomas a mi criada, a Agar, y ella va a ser pues como una madre sustituta? Tú la embarazas y cuando ella tenga un hijo tuyo, yo me voy a poner allí al ladito y voy a hacer como que fue mío. Este es el plan de Sara. Y dije: Sara, qué lista soy, es una gran idea. Así es que, mis hermanos, Abraham le hace caso y Agar queda embarazada con el hijo de Abraham. Pero déjame decirte, este no era el plan de Dios. Este es el plan de Sara. No es el plan de Dios. Sin embargo, mis hermanos, el niño nace y es un bebé hermoso y le llamaron Ismael. Este niño, mis hermanos, comenzó a crecer y Abraham sostiene a Ismael delante de Dios y le dice: Señor Dios, tú me has dado el hijo que tú me habías prometido. Dios le dice: momento, sí, ese es tu hijo, pero ese no es mi plan. Ese es el plan de Sara. Ese es el plan de Sara. Ismael es buen muchacho, podrá hacerlo, y yo voy a hacer de él una gran nación también, pero él no es el que yo te prometí. Ese no es mi plan. Más tarde, mis hermanos, ocurre un milagro. Sara queda embarazada y tiene un niño llamado Isaac, que se convierte en el padre de la nación judía. Así pues, mis hermanos, Sara se molesta. ¿Por qué? Porque comienza a ponerse celosa y piensa que Ismael es un poco mayor que su primogénito y que él va a obtener toda la herencia de Abraham. Es más, ve a Ismael y lo ve más fuerte que a su propio hijo.
A Isaac le gustaba estar en las tiendas, a Ismael le gustaba andar corriendo por el campo. Comienza a sentirse celosa. Y entonces va con Abraham, le dice, oye, yo ya no soporto a Agar, échala fuera, y a su hijo también, córrelos. Los corre. Y ahí está esta historia. Si quieren ver ustedes, mis hermanos, Génesis 21:14. Ahí lo pueden ver. Génesis 21:14 dice que entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, es decir, una cantimplora, ¿verdad? Y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Echó de la casa. Y entonces dice el pasaje que Agar salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Anduvo por este desierto, mis hermanos, con un pan, o algo de pan, y un odre de agua. El pasaje continúa, mis hermanos, ustedes lo pueden ver. Dice el versículo 15 que el agua comenzó a faltarles. Se acabó el agua. Se acabó. Dice el versículo 15. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue a sentar, dice el versículo 16, enfrente, a una distancia de un tiro de arco, un poco más allá. Se fue a sentar allí. No solo se están muriendo de hambre, se están muriendo de sed, están en el desierto y ella no quiere ver a su hijo morir. Y cuando Agar, dice el versículo 16, mis hermanos, se sentó enfrente, comenzó a llorar, lejos de Ismael, que lo puso debajo de un arbusto y ese hizo más lejos. Comenzó a llorar allí, a lamentarse, a llorar desconsoladamente. El versículo 17, si lo ven, dice, oyó Dios la voz del muchacho. Seguramente también se estaba quejando Ismael. Tenía sed y tenía hambre. Dice el pasaje que Dios oyó al muchacho sollozar. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué es lo que te pasa? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Sí, pues, levántate, toma al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Así lo hizo, mis hermanos. Todas las naciones árabes descienden de Ismael. Todos los árabes, grandes pueblos, naciones, multitud de personas. Pero luego vemos, mis hermanos, el final de esto que quiero comentar, el versículo 19, que tiene en su boletín. Dice que en ese momento preciso, Dios le abrió a Agar los ojos. Subrayalo, por favor. Le abrió a Agar los ojos. ¿Quién? Dios. Dios le abrió a Agar los ojos. Y dice el pasaje que ella vio enseguida un pozo de agua y fue a llenar el odre y le dio a beber agua al niño. Ellos sobrevivieron, mis hermanos, a este acontecimiento. Dios les sostuvo, les abrió los ojos y vio un pozo donde antes no lo había visto. Y así Ismael creció, mis hermanos, se hizo padre de todos los árabes. ¿Cuál es el punto que quiero decirles? Este es el punto, mis hermanos. Ella tenía la solución justo frente a ella. El pozo no estaba lejos. Tenía la solución frente a ella, la fuente de agua, el pozo, pero no podía verlo hasta que Dios le abrió los ojos, iluminó su mente para que viera este pozo de agua y le ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Déjenme aplicarlo a las vidas de ustedes, mis hermanos. No sé cuál sea tu problema que hoy tienes y que estás pasando en estos momentos.
Quizás estás pasando algún problema ahora y dices, francamente, yo no veo ninguna forma de evitar esto. Francamente, no hay respuesta a esta situación que yo estoy viviendo. No puedo ver la solución. Quizás te parece la situación o la circunstancia que estás viviendo, que estás como en un callejón sin salida. No puedes ver la solución. Y lo que tú necesitas es tener la mente iluminada. Es necesario que el Espíritu Santo ilumine tu mente. Es necesario que abra tus ojos espirituales para que puedas ver la solución de la palabra de Dios a tu circunstancia particular. Nunca vas a ver la solución por tu propia cuenta. Y por más que pienses y pienses, quizás lo has intentado y no sabes cómo vas a salir de esa circunstancia. Pero tienes que comenzar a verla desde el punto de vista de Dios. Y cuando Dios abre los ojos, mis hermanos, es entonces que uno puede ver los recursos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que literalmente están allí mismo, que no hemos visto. Es así, mis hermanos, cuando Dios ilumina los ojos o nos revela, mis hermanos, entonces podemos ver la solución a nuestros problemas. Esta es la primera historia. Déjame decirte la segunda historia. Esta es la segunda historia. ¿Qué pasa cuando Dios abre mis ojos? En segundo lugar, puedo ver la barrera que me impide progresar. Es decir, cuando Dios abre mis ojos, no solo veo la solución a mis problemas, sino que veo la barrera que me está impidiendo avanzar. Veo la barrera, aquello que me está estorbando para que yo pueda seguir hacia adelante. Quizás tú has estado queriendo hacer algunas cosas en tu vida. Quizás has estado esperando para iniciar un negocio, o has estado esperando para formar una familia, o has estado esperando para salir de deudas, o has estado esperando para alguna cosa, alguna meta, algún sueño que tienes, y has estado tratando de avanzar en eso, pero pareciera como que si estuvieras chocando contra un muro invisible y no avanzas. Y a veces dices, no entiendo, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo y no estoy teniendo ningún progreso, no avanzo. Quizás te has sentido así. Déjame decirte, lo que necesitas es tener tus ojos abiertos, tus ojos iluminados con la palabra de Dios. Esta historia que te voy a contar tiene que ver con esto. Es un buen ejemplo. Está en Números 22. Yo les pido que abran sus Biblias. Las Biblias, mis hermanos, en Números, capítulo 22. Y es esta historia, mis hermanos, de Balaam, de hombre llamado Balaam. Balaam, allí en el capítulo 22 se nos relata, era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, Balaam, mis hermanos, un profeta de Dios. Él era un hombre de Dios. Y de repente, mis hermanos, Balaam decidió ayudar a los enemigos del pueblo de Israel. Se estaba vendiendo, se estaba pasando del otro lado, mis hermanos. Era el profeta, un hombre de Dios, y de repente se pasa con nosotros. Es como si Dios dijera, oye, Balaam, ¿no se supone que debes ser mi representante y ayudar a mi pueblo? ¿Y ahora te vas a ayudar a los otros? ¿Por qué hizo esto Balaam? Porque le dieron dinero. Él quería tener dinero, iba a ayudar a los otros. Así que, mis hermanos, Balaam comienza su viaje para ir a ayudar a los enemigos del pueblo de Israel. Pero, mis hermanos, aquí tenemos esta historia que nos puede ilustrar muy bien a veces cómo Dios pone barreras, mis hermanos, aquí. Dice el versículo 22, del número 22. Si ustedes lo ven, mis hermanos, versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba a ayudar al pueblo de Moab. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo.
Y dice el pasaje, fíjense bien, mis hermanos, se puso el ángel de Jehová, se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar, es decir, como adversario suyo. Y Balaam iba montado en su burra, y 2 criados lo acompañaban. Dice el pasaje, mis hermanos, versículo 23, que cuando el burro, el asno, vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, ¿qué hizo el asno? ¿Mis hermanos lo pueden ver? ¿Qué dice? Se apartó del camino. Vio al ángel con la espada desenvainada. Fíjense bien, el burro tenía más sensibilidad que Balaam. El burro veía al ángel del Señor y Balaam, que era el siervo de Dios, no lo veía. ¿Qué hizo la burra? Se apartó del camino para meterse por el campo. ¿Por qué? Por temor, mis hermanos, dice el versículo, por temor. Entonces, mis hermanos, voy a continuar leyendo, que se metió por el campo la burra, ya no iba por el camino. Entonces Balaam se enojó y le pegó al asno, a la asna, al burro, para hacerlo volver al camino. Estaba pegando. Bueno, se enfadó Balaam. Balaam se enojó. Déjenme hacer un comentario aquí. El burro era más inteligente que Balaam. Era más inteligente. Él se va por otro lado. Pero no era culpa del burro, mis hermanos. Él puede ver lo que está pasando. Balaam no puede ver lo que está pasando. Entonces, mis hermanos, dice el pasaje 24, versículo 24, el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía una pared a un lado y pared al otro. Es decir, mis hermanos, una senda de viñas, es decir, había un viñedo a un lado, un viñedo al otro, y solamente un camino con muros a los lados. Era esto. Y entonces allí se puso el ángel del Señor. Y dice el versículo 25, que viendo el asna, el ángel de Jehová, se pegó a la pared, tratando de esquivar al ángel. Y entonces, aquí, mis hermanos, dice el pasaje, que le aplastó el pie a Balaam, se lo lastimó, apretó contra la pared el pie de Balaam, se lo lastimó, y entonces Balaam volvió a azotar. Déjame decirte algo. El burro está viendo al ángel del Señor y se aparta, pero Balaam no. Hay una lección aquí. El pie de Balaam salió lastimado porque la burra se pegó a la pared y le prensó su piel. Déjame decirte, tú y yo salimos lastimados cuando tratamos de hacer algo que Dios no quiere que hagamos. Tú y yo siempre vamos a salir lastimados cuando tratamos de hacer algo que Dios no quiere que tú y yo hagamos. Vamos a tener nuestros pies aplastados como Balaam. Vamos a salir lastimados. Balaam no ve lo que está sucediendo. Solo él está mirando a la burra. Está mirando al animal. Dice, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te arrimas a la pared y rompes mi pierna o me lastimas la pierna? Y entonces Balaam le volvió a pegar. Realmente estaba enojado. Pero hay una tercera vez. Ustedes lo pueden ver, mis hermanos, versículo 26, que el ángel del Señor se les adelantó, se pasó más allá y se puso en una angostura, en un estrecho, donde no había camino para apartarse, no había la posibilidad de hacerse a la derecha o a la izquierda, no había esta posibilidad. Y viendo el asna al ángel del Señor de Jehová, dice el pasaje, ¿ve la luz? Dice el pasaje, mis hermanos, que viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, es decir, se tiró, se echó al piso, y Balaam se enojó y azotó al asno con un palo. Dice el pasaje, el burro era inteligente, vio al ángel del Señor
ya no había dónde hacerse, entonces se echó, no puedo pasar por ningún lado, y se echó allí. Me doy por vencido y se derrumbó allí el burro. Entonces Balaam se enojó mucho y golpeó a la burra con un palo. Y aquí tenemos esta historia al final, mis hermanos, versículo 31. Es entonces, en el versículo 31, ustedes lo tienen allí, ahora un momento más está la proyección. Versículo 31, mis hermanos, de sus hojas. Dice el pasaje, mis hermanos, Números 22, 31. Y el Señor abrió los ojos de Balaam, y pudo ver al ángel del Señor en el camino. Por favor, subrayan. Pudo ver al ángel del Señor en el camino. Subraya eso. Y dice el pasaje que estaba empuñando la espada. Y entonces Balaam se inclinó y se postró rostro en tierra. Abrió los ojos de Balaam, el Señor. Estaba en el camino, no podía hacerse a la derecha o a la izquierda. Era imposible, es como decía, mira, de aquí no pasas. De aquí no pasas. Tú quieres ir con los enemigos, con los moabitas, para ponerlos en contra de los israelitas y hacerles daño. Mira, de aquí no vas a pasar. De aquí no pasas. Entonces, ¿qué hace Balaam, mis hermanos, al ver eso? Dice que se inclinó, se postró rostro en tierra y él adoró a Dios. Es una historia, mis hermanos, un tanto extraña. Pero déjenme decirles cuál es el punto. ¿Por qué les relato esta historia? Quizás tú tienes planes en tu vida que no están funcionando. Tratas de ir por un camino y se bloquea. O tratas de ir por otro camino y también se bloquea. Tratas de ir por otro y también se bloquea. ¿Y qué sucede? Estás enojado con todo el mundo, como Balaam con su burra. Estás enojado con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, o con tu papá, o con tu mamá. Estás enojado así. Quizás eres tú, estás enojada con tu marido, o estás enojada con tus hijos, o con tu jefe, o con tu trabajo. Es como Balaam que estaba golpeando al burro, y te estás desquitando con tus hijos, te estás desquitando con los que viven a tu lado, porque las cosas no te están resultando como tú has planeado. Quizás estés hablando de tu jefe a sus espaldas, y estás enojado con todo el mundo, porque no puedes ver verdaderamente cuál es el problema. ¿Sabes? Dios está bloqueando la cuestión. Dios lo está bloqueando. Él está tratando de impedir que cometas un grave error. Es como si Dios te estuviera diciendo, como le dijo a Balaam, a través del ángel, mira, de aquí no pasas, porque no quiero que te suceda esto. Es así. Está tratando Dios de impedirte que cometas un error. Es como si Dios dijera, mira, yo no voy a dejarte ir por ese camino. No importa cuánto te golpees tú la cabeza contra la pared o cuánto te lastimes tú, no voy a dejarte ir por ese camino. ¿Por qué? Porque te quiero y te amo. No voy a permitir que tú hagas esto. Y te está deteniendo por ello. Cuando tu progreso está siendo bloqueado, tienes dos opciones: golpear al burro o dejar que Dios abra tus ojos. Puedes estar enojado con todo el mundo a tu alrededor y puedes desquitarte con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, con todos los demás. Estás tan harto, tan cansado y culpas a todo el mundo de tu problema. Pero el problema es que tú no puedes ver el problema. Ese es el verdadero problema. La barrera que Dios no va a dejarte pasar, que no quiere que tú lo hagas. ¿Verdad que sienten? Cuando Dios abre nuestros ojos, entonces vemos la solución a nuestros problemas.
Esta fue la experiencia de Balaam. Y cuando Dios abre tus ojos, ves la barrera que te está impidiendo seguir adelante. Y entonces puedes caer en la puerta, tiene sentido. Dios no quiere que vaya por allá. Dios quiere que vaya por este otro camino, que haga una cosa distinta o diferente. Y eso es lo que hay que aprender de esto. Déjenme decirles, mis hermanos, lo tercero. Gracias, mi hermano. ¿Qué pasa cuando Dios abre mis ojos? En tercer lugar, veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. Veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. Es decir, veo cómo Dios va a defenderme de las cosas que están atacándome. Quizás tú te sientes atacado en estos momentos. Todo el mundo se ha sentido atacado en diferentes momentos de su vida. Puedes sentirlo en este momento, sientes que los demás te atacan. Tal vez estás bajo el ataque de gérmenes, estás enfermo. Tal vez te sientes como si estuvieras bajo el ataque de la economía, has perdido tu trabajo o has perdido tus ingresos. Tu poder adquisitivo ha disminuido. O te sientes como si estuvieras bajo el ataque de tus antiguos amigos, te ven y como que te odian. ¿Tú sientes eso? O sientes como si estuvieras bajo el ataque de tu propia familia. O es más, te sientes atacado por ti mismo, por tu propia mente, te sientes culpable y los miedos te están golpeando y te sientes como si estuvieras así bajo un ataque duro y tenaz y piensas que estás solo y no sabes lo que Dios va a hacer con esto. Déjame contarte una historia. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Quiero abrir su Biblia allí, mis hermanos. Segunda de Reyes, ahí tenemos esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 6. Tenemos esta historia, mis hermanos, aquí. Es la historia de Eliseo, mis hermanos, y los sirios. Aquí está esta historia. En este pasaje, mis hermanos, vemos que había una nación allí, los sirios, que siempre estaban en pleito, en guerra con el pueblo de Israel. Pero cada vez que ellos atacaban al pueblo de Israel, Dios les decía a Eliseo, el profeta, mis hermanos, lo que los sirios iban a hacer, les descubría los planes. Es decir, les decía, mira, van a atacar por allá, van a tratar de hacer esto, van a tratar de rodearlos, y entonces se lo decía el profeta de Eliseo, y Eliseo se lo decía al rey de Israel, y entonces se defendían, y los sirios no podían. Así que, mis hermanos, el pueblo de Israel ganaba una y otra vez. Y esto hizo enojar al rey de Siria. Lo hizo enojar, mis hermanos. Digo, no puedo ganar. Tenemos planes brillantes. Seguro que hay un traidor que está descubriendo nuestros planes. Hay un traidor aquí. Y entonces dice, vamos a encontrar al traidor. Quiero que vean el versículo 10, mis hermanos, Segunda de Reyes 6:10. Dice el versículo, mis hermanos. Entonces, dice el pasaje que el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Voy a continuar leyendo, mis hermanos. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, ¿quién es el traidor? Entonces dice el versículo 12, uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, Dios, mira, le está diciendo a Eliseo, lo que tú estás pensando, se lo dice a él. Entonces, no hay traidores aquí. Dios está hablando con Eliseo, le descubre nuestros planes. Entonces, el rey de Siria dice en el versículo 13, bueno, fíjense dónde está, para que vayamos a prenderlo, a atraparlo. Le dijeron, mira, Eliseo está en Dotán, una región.
Entonces el rey de Siria envió allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, porque querían agarrar a Eliseo. Versículo 15. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El que servía al varón de Dios se llamaba Giesi, era el criado de Eliseo. Y entonces dice que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, y entonces su criado le dice: ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? En otras palabras, el criado de Eliseo, y ese dice: estamos perdidos, hay carros de caballo, hay gente armada aquí a nuestro alrededor, estamos perdidos, ¿qué vamos a hacer? Entonces Eliseo le dice: mira, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Giesi estaba viendo las cosas desde el punto de vista humano, meramente humano, ¿no es así? Estaba viendo las cosas así. Estaba viendo, mira, hay multitud, hay un ejército allá, y acá nosotros estamos solos. Bien, ¿cómo estás diciendo que hay más de nuestro lado que los del lado de aquellos? Y entonces, mis hermanos, veamos el versículo 17. Dice que entonces Eliseo oró y dijo: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Abre los ojos a Giesi. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. Es el ejército de ángeles que Giesi no podía ver desde el punto de vista físico, pero allí estaba el ejército. Existía este ejército, fuerzas sobrenaturales estaban allí para proteger a Eliseo y a la ciudad. No lo podía ver el siervo de Eliseo, pero allí estaban el ejército del Dios Todopoderoso para protegerlo. ¿Y saben qué pasó? Giesi perdió su miedo. Y eso es lo que sucede cuando Dios está cerca. A pesar de las circunstancias difíciles, el problema o lo que pases tú, tu miedo desaparece. Desaparece tu miedo cuando Dios está cerca. Déjenme continuar con esta historia. ¿Cuál es el resto de esta historia? Les dice el pasaje, mis hermanos, que cuando los sirios se acercaban, Eliseo, mis hermanos, volvió a orar y dijo: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Se quedaron ciegos. Y luego Eliseo les dijo a todos: bien, esta no es la ciudad que están buscando, es otra, ¿verdad? Los engañó, no es la ciudad correcta, ustedes han tomado un camino equivocado. Así pues, mis hermanos, yo les voy a llevar donde está Eliseo, los voy a llevar a Dotán. Y dice que los llevó, síganme, y los llevó a otro lugar, el mismo Eliseo, y los llevó a Samaria. ¿Quién estaba en Samaria? En Samaria estaba el rey de Israel y todo su ejército. Así que Eliseo, mis hermanos, llevó al ejército sirio y los metió a la ciudad para que el ejército de los israelitas lo rodearan completamente. Dice la escritura, mis hermanos, que después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles ahora sí los ojos, ábreles para que vean. Y el Señor así lo hizo. Y entonces se dieron cuenta que estaban en Samaria. Dijeron: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Estaban rodeados por el ejército de Israel. Y cuando el rey de Israel lo vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Le dijo: no, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado tú con tu espada y con tu arco para que los mates? No. Mejor sírveles comida y sírveles agua para que coman y beban y luego vuelvan a su rey.
Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Comieron, bebieron, y cuando terminaron de comer los despidió y regresaron a su rey. Y las bandas de los sirios, el ejército de los sirios, no volvieron a invadir el territorio israelita. La forma más fácil para deshacerse de un enemigo, ¿sabes cuál es? Pues sí, es que se convierte en tu amigo. Es orar, pero se convierte en tu amigo. Dios debe cambiar tu corazón. Dios debe cambiar tu corazón para que se pueda convertir en tu amigo. Así que en lugar de asesinar a todas esas personas y hacer que sean enemigos por generaciones enteras, para que los hijos de esos obtuvieran venganza después y se fueran a vengar otra vez, Eliseo fue amable, no, mejor darles algo y darles de comer. Despídelos en paz, envíalos a su casa, y jamás regresaron como enemigos. La mejor manera de deshacerse de un enemigo es convertirlo en un amigo. Esa es la mejor manera. Este es el punto. Tú tomas las cosas que te están atacando y sientes pánico, sientes miedo, te sientes abrumado, hay muchas cosas que están en tu contra. Pero decirte, Dios tiene que abrirte los ojos para que puedas ver todos los recursos que Él tiene a tu favor. Para que puedas ver todos los recursos que Él ha mandado para cuidar de ti. Hay ángeles a tu alrededor todo el tiempo, tú no los puedes ver, pero están a tu alrededor todo el tiempo y las fuerzas de Dios están allí para protegerte. Y Dios dice que cuando mis hermanos podemos ver las cosas a nuestro alrededor desde el punto de vista humano tenemos miedo, pero cuando vemos las cosas desde el punto de vista de Dios y Él abre nuestros ojos, nuestro miedo se reduce dramáticamente. Es así. Dame contarte la última historia. ¿Qué pasa cuando Dios abre mis ojos? Cuarto lugar. Es el cuarto beneficio de ser capaces de ver con los ojos espirituales, mis hermanos, para tener la mente iluminada. Y es este. Cuando Dios abre mis ojos, veo que Dios está caminando conmigo. Cuando Dios me ilumina en mis ojos espirituales, es entonces que puedo ver que Dios está caminando conmigo. No sé lo que estás viviendo ahora, no sé lo que estás pasando ahora mismo. Puedes haber tenido la sensación de que estás solo o sola. Estás tú allí combatiendo tu batalla por tu propia cuenta. Estás luchando tú solo. Y tú no crees, ni siquiera piensas que Dios está contigo. Es más, a lo mejor piensas que Dios está a 1.000.000 de kilómetros de ti y que Dios se ha olvidado de ti. Déjame decirte, estás completamente equivocado. Él ha estado contigo todo el tiempo. Simplemente no puedes verlo porque tu mente no está iluminada. La historia que quiero compartir está en Lucas 24. Es la historia que ocurrió el día que Jesús se levantó de los muertos, el domingo, el primer domingo de Pascua de Resurrección. Dice aquí en Lucas 24, que mis hermanos, lo que sucedieron en las últimas 72 horas después de que Jesús fue arrestado, eran muchas cosas dramáticas, terribles. El Señor Jesús fue azotado, golpeado, torturado, había sido crucificado y había sido muerto y lo habían sepultado en una tumba, todo tan rápido. Y los discípulos estaban tan abrumados, tan agobiados, su sueño había terminado. Y ellos decían, pensábamos que este hombre era Dios, pensábamos que era el Mesías y ahora lo han matado y probablemente van a matarnos. Y todos estaban huyendo para esconderse, para salvar sus vidas. Nadie sabe lo que estaba pasando, estaban confundidos, estaban de duelo, estaban angustiados, llorando y temerosos porque pensaban que los que mataron a Jesús también los iban a matar a ellos.
Entonces, mis hermanos, durante la mañana de Pascua, algunas mujeres fueron a la tumba donde habían colocado el cuerpo del Señor y encuentran que la tumba estaba abierta, que el cuerpo no estaba. Y en lugar de esto encuentran ángeles allí que les dicen: el Señor ha resucitado. Esto era demasiado para creer. Entonces ellas, las mujeres, mis hermanos, vuelven donde están los discípulos y se lo dicen. Y los discípulos salen. Nos relatan, mis hermanos, Pedro y Juan. Como Juan era más rápido, corrió antes y llegó. Pero esperó a que Pedro entrara primero. Si dice la Biblia. Y mis hermanos dicen que vieron y confirmaron lo que las mujeres dijeron: el cuerpo no estaba. No podían creerlo. Y este rumor se empezó a propagar por todas partes, que Jesús había resucitado, pero nadie lo había visto todavía. Y durante los próximos 40 días Jesús se apareció varias veces. Caminó alrededor de Jerusalén y al mismo tiempo habló a una multitud de 500 personas. Eso hubiera sido muy raro, mis hermanos. Si yo hubiera sido un perseguidor de Jesús y de repente yo sé que Él está muerto y de repente lo veo caminando por la calle 2 semanas más tarde, yo diría: ¿se está de vuelta? ¿Sí? Esa es la razón, mis hermanos, por la que en Jerusalén en unos años había 100,000 cristianos. 100,000 cristianos había en la ciudad de Jerusalén unos pocos años después, porque eran testigos de la resurrección de Cristo. No solo unos pocos, mis hermanos, le vieron bastantes personas al Señor Jesús. En el año 20, mis hermanos, después de Cristo, había más de 100,000 personas. Pero lo que nos está relatando aquí en Lucas 24, mis hermanos, esto es un día después de la resurrección del Señor Jesús. Un par de discípulos de Él van por un camino, el camino a una ciudad cercana que se llama Emaús. Ellos salen de la ciudad, dejan Jerusalén, mis hermanos, con miedo por sus vidas. Están tristes y están afligidos. Y de repente Jesús se revela a ellos y va caminando junto con ellos. Comienza a andar con ellos. Pero ellos, con tanto dolor, no lo reconocen. Sus ojos están cerrados. No pueden verlo, no se dan cuenta quién está con ellos. Y en el versículo 15, mis hermanos, ustedes lo ven, Lucas 24, 15, si ustedes lo ven, por favor, allí dice el pasaje, mis hermanos, de la Escritura, que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y agrega: pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen, para que no lo conociesen. Y entonces Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? Y además, ¿por qué están tristes? Y entonces le dicen al Señor Jesús, el versículo 18, que le respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, este nombre da, le dijo: ¿eres tú el único forastero, el único peregrino en Jerusalén, que no has sabido las cosas que han acontecido, que han sucedido en estos días? ¿Acaso te estás haciendo tonto? ¿No has oído las cosas que están pasando? ¿No lo sabes? Jesús le dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas están pasando? Platíquenme. Mira, es de Jesús Nazareno. Lo que está sucediendo: fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y además lo entregaron, lo mataron y lo sentenciaron a muerte y le crucificaron. Y agrega el versículo 21: y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, que era el Mesías, el profeta. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Aunque dicen, nos han asombrado algunas cosas que hemos escuchado. Unas mujeres fueron a su tumba
antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y algunos de nosotros fueron también al sepulcro y no le hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces dice el pasaje que el Señor Jesús les dijo: miren qué torpes son ustedes, de verdad no entienden. Dice: insensatos y tardos de corazón para creer. Así son ustedes. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Dice así el pasaje. Entonces, mis hermanos, en el versículo siguiente, dice de la manera que cuando el Señor Jesús partió el pan, así como lo hizo en la cena del Señor, cuando partió el pan y lo bendijo y les dio, entonces dice: de pronto, el versículo 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Es como si dijeran: caramba, era Jesús y no lo sabíamos. Hemos estado caminando con él todo el día hemos estado platicando con él, hemos estado hablando con él, le hemos estado diciendo lo que vimos y él nos ha estado explicando a nosotros el significado de las cosas. Y ahora que estaba cenando con nosotros, sus ojos fueron abiertos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese instante Jesús desapareció. Esto sería como para perder la mente, ¿no? Es decir, tú vas caminando y el hombre que tú crees que está muerto, crucificado allá, realmente está resucitado. Y de repente, cuando lo reconoces, desaparece. Hasta te pellizcarías aquí para ver si no estás soñando, ¿no? Lo harías así. ¿Sabes qué fue eso? Fue iluminación. Dios iluminó sus mentes, sus corazones. En su dolor no podían ver que Jesús estaba con ellos. Habían tenido una enorme pérdida y no podían ver, simplemente no podían ver lo que estaba en la iluminación. Yo no sé lo que tú has perdido. Es posible que hayas perdido a un ser querido. Es posible que hayas perdido tu salud. Es posible que hayas perdido tu trabajo. Es posible que hayas perdido una relación muy importante, o tengas un problema y estés de duelo. Y no puedes ver cada paso que tú das en el camino. Pero Jesús ha estado caminando contigo. En realidad nunca has estado solo. Tú nunca has ido por ti mismo. Dios está contigo a tu lado, pero tus ojos están cegados y no puedes verlo. Y ahora te das cuenta de cuán importante es la iluminación de Dios para tu vida. Con solo mirar el libro, la palabra de Dios. Esta es una gran historia. Esta historia de estos hombres que iban hacia Emaús. Tenían un problema y el Señor va a su lado allí. Es así. Cuando Dios abre tus ojos, tú puedes ver la solución a tus problemas. Cuando tus ojos, Dios los abre, tú puedes ver la barrera que impide tu progreso. Cuando Dios abre tus ojos, puedes ver la protección de Dios en todas las cosas que te están atacando. Y cuando Dios abre tus ojos, puedes ver que Él ha estado contigo todo el tiempo.
cómo llegar a este tipo de iluminación. ¿Cómo puedes prepararte para ver lo que Dios quiere que tú veas? Debes hacer 5 cosas y te las voy a decir rápidamente. 5 cosas para que tus ojos puedan ser abiertos, para que tú puedas cooperar con el Espíritu Santo, para que Él pueda iluminar tu mente, para que puedas ver lo que Él quiere que tú veas. ¿Cuál es la primera cosa, mis hermanos? Rápidamente se las voy a leer. Se los voy a decir. La primera, ¿cómo puedes prepararte para ver lo que Dios quiere que tú veas? En primer lugar, tienes que comenzar una relación personal con el Señor Jesús. Este es el punto de partida. Si tú no tienes esto, tú estás espiritualmente ciego. Tú no tienes ninguna esperanza de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Tienes que primero conectarte con el Señor Jesús y tener una relación con Él. Tú no puedes simplemente saber acerca de Jesús. Tienes que conocerlo, tienes que tener una relación con Él, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser salvo, debes aceptar su salvación. Hasta que no comiences esta relación estarás ciego. Solo podrás ver desde el punto de vista humano. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, mis hermanos, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por esta razón, déjame decirte, es absurdo esperar que los no creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. Hasta ese momento, tú puedes hacer todas las leyes en el mundo para hacer que la gente actúe y haga lo correcto, pero no lo van a hacer porque no tienen este sentido de la vista que Dios da. Simplemente no lo van a hacer. Sus ojos están cegados hasta que tengan un contacto y una relación personal con Dios. Entonces sus ojos podrán ser abiertos. No antes, no antes. Es así, mis hermanos. Dice la Escritura también, segunda de Corintios 4:4, esto no lo tienes allí en tu hoja, pero está aquí en la pantalla, pero anota el versículo. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio, para que no puedan entenderlo, para que no puedan entenderlo. La verdad, mis hermanos, no pueden ver simplemente a alguien que es incrédulo. Nadie lo puede ver si es incrédulo. Pero cuando tiene una relación con el Señor Jesús, entonces puede ver. Es por eso, mis hermanos, que Jesús dijo en Juan 3:3, dice allí, Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Se lo dijo a Nicodemo. ¿Quieres ver que tu mente sea iluminada? ¿Quieres ver verdaderamente? Tienes que nacer de nuevo. Si tú no has tenido esto, yo no lo sé, yo te pido que lo resuelvas. Si puedas nacer de nuevo, tengas una relación con Cristo. En segundo lugar, debes pedirle con fe a Dios que abra tus ojos. Debes pedirle a Dios con fe que abra tus ojos. Es decir, como el versículo que aprendimos durante esta semana. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? Salmo 119:18. ¿Podemos leerlo? Dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Ábreme los ojos. Esta es una oración. Esto debes orarlo. Debes orar y decirle: Señor, ábreme los ojos, ilumíname los ojos de mi corazón, ábremelos. ¿Por qué les pedimos que nos memorizaran esto, mis hermanos, en esta semana? Porque, mis hermanos, la idea es que tú seas capaz de orar esto. Esto es lo que tú debes orar. Pedirle a Dios que abra tus ojos, incluso antes de que tú abras la Biblia y la leas. Antes de que tengas tu devocional, debes pedir a Dios: Señor, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver lo que tú quieres que yo vea. Antes de que yo lea tu Biblia, antes de que tenga el devocional, Señor, ábreme los ojos para que yo pueda ver claramente tu palabra.
Este es el punto, mis hermanos. Hay cosas maravillosas en la Biblia. Está llena de cosas maravillosas, pero no las puedes ver. Y no es culpa de la Biblia, es porque estás ciego a las cosas espirituales. No puedes ver las cosas maravillosas hasta que tus ojos sean abiertos. Así es que puedes abrir la Biblia y no entenderla. No entender lo que Dios quiere que tú entiendas. No lo entiendes. Te parece aburrido leer la Biblia. Te duermes cuando la lees porque no la entiendes. Te parece sosa y sin ningún sentido y propósito para tu vida porque no la entiendes. Tus ojos están cerrados. Por eso necesitas iluminación, necesitas orar y pedirle con fe: Señor, ábreme los ojos para que yo vea las maravillas de tu palabra. Ábreme los ojos para que yo pueda entender. Ábrelo. La verdad, mis hermanos, hasta que tú no hagas esto, tus ojos no serán abiertos. Tú tienes que orar con fe. Tienes que orar con fe. Dice la Escritura, mis hermanos, Santiago 1:5. También, si te hace falta sabiduría, tienes que pedírsela a Dios. Necesitas sabiduría. Quizás necesitas sabiduría para dirigir a tus hijos o para tomar una decisión. O necesitas sabiduría para alguna cosa en tu vida, para tu negocio o para tu salud. O necesitas sabiduría para decidir algo, para tomar alguna decisión. Dice el pasaje: pídesela a Dios, pídesela. Y Él te la va a dar con toda generosidad, sin menospreciar a nadie. Dios lo hace. Tienes que orarlo con fe, dice el pasaje. Dice: pero pida con fe, sin dudar. Por esta misma razón, mis hermanos, dice en Mateo 7:7. ¿Recuerdan? Pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les va a abrir. La primera palabra dice pide, pide. Eso dice la primera palabra. Lo que necesitas es pedir, lo que necesitas es orar, buscar a Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Salmo 32:8. El Señor dice: yo te voy a instruir. Si tú pides, si tú oras con fe, yo te voy a instruir y te mostraré el camino que debes seguir, y yo te daré los consejos y velaré por ti. Pero para que esto se cumpla en tu vida, tienes que orar con fe. Tienes que orar con fe. En tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo puedes prepararte para ver, para que tus ojos sean iluminados? Si tú llegas a la palabra de Dios, a verla, y le dices: yo tengo todo resuelto, yo tengo todo resuelto, realmente yo no necesito la ayuda de Dios sobre el matrimonio, yo lo sé todo, realmente no necesito la ayuda de Dios sobre esta cuestión en la economía, en mis finanzas, yo puedo arreglarlo. ¿Sabes? No vas a conseguir nada, pero nada vas a conseguir. Tus ojos van a seguir cerrados. ¿Qué es lo que necesitas? Lo que necesitas es esto: tener una actitud humilde. Eso es lo que necesitas. Tú no vas a aprender nada si crees que lo sabes todo. Si crees que lo tienes resuelto, no vas a aprender nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Acercarte a la palabra de Dios con una actitud humilde. Eso es lo que necesitas. El Salmo 25:9, mis hermanos, dice: guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña en su camino. Si vas humilde para con Dios, Él te va a guiar. Si vas orgulloso, no lo va a hacer. Si vas en humildad, Dios te va a guiar. Proverbios 3:5-6 dice, mis hermanos: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Reconócelo de todo corazón, no ti mismo, de todo corazón. Dice: y no en tu propia inteligencia. Eso es lo que hay que hacer. Reconócelo. ¿En qué?
en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu carrera, en tu trabajo, en todos tus caminos, reconócelo a Él. Y Él te va a enseñar el camino del éxito, te allanará las sendas, la vereda, te lo va a allanar. Además de pedirle a Dios que abra tus ojos y nacer de nuevo y pedir con fe, debes venir a Él con una actitud humilde. Y si vienes así, Dios te iluminará, te revelará cosas. Cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, ¿cómo puedo prepararme para ser iluminado? Limpiando mi corazón de pecados y conflictos. Yo no puedo esperar que mis ojos espirituales se abran y vean con claridad si mi cuerpo y mi mente están llenos de basura. Por eso, mis hermanos, la Biblia dice en Mateo, en el capítulo 5, del versículo 8, dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Esto no significa que tú seas perfecto. Si Dios solo iluminara las mentes de las personas que son perfectas, déjame decirte, nadie estaría iluminado, porque nadie es perfecto. Puro no significa perfecto, no significa eso. Puro de corazón significa que estás al día con tu confesión a Dios, que estás bien con Él. No quiere decir que seas perfecto, que tú has cometido un pecado y vas con Él y lo confiesas, que estás al día con Él, que has confesado tus pecados. Eso es lo que significa. Lo confiesas. No permites que la basura y el pecado se acumulen en tu vida. No permites eso. Por eso, mis hermanos, dice el pasaje: dichosos, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verdaderamente verán a Dios. Ya voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo acabo de ver o leer pornografía, compro una revista pornográfica, o busco en la computadora algo que sea pornográfico, o en la televisión, pornografía, y luego vengo y digo: Señor, mira, necesito que me ayudes en esta decisión que tengo que tomar en mi trabajo. ¿Sabes qué va a pasar? Nada. No va a suceder. No va a suceder. Tengo que recordar lo que dice este pasaje: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amén. Si estoy llenando mi mente y mi corazón de basura, de cosas que no convienen, entonces no podré ver a Dios ni sus instrucciones. No iluminará mi mente. Si estoy llenando mi mente con basura, con novelas baratas, con cosas que no convienen, programas de televisión que realmente solo son basura, entonces estoy llenando mi mente y mi corazón de amargura, de lujuria, de resentimiento, de culpa, de ira, de celos y de envidia, y todas estas cosas están en mi mente, y entonces yo no puedo ver a Dios. No puedo. Tengo que tener la conciencia tranquila, tengo que limpiar mi corazón de pecado, y no solo de pecado, sino también de conflicto. Tengo que limpiar mi corazón de esto. Primera de Juan 2:11, mis hermanos, dice: pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. No solo debo limpiar mi corazón de pecado, sino también de conflicto. ¿Quieres saber por qué no sabes a dónde puedes ir? Debido a que tienes conflictos no resueltos en tu vida. Es por eso que no sabes a dónde ir. Por eso estás en la oscuridad. Dios no te ilumina más, porque hay conflicto no resuelto en tu corazón y en tu vida. Dice el pasaje: el que odia a su hermano es un conflicto. Está en la oscuridad. Camina en la oscuridad. No sabe a dónde ir, porque la oscuridad no lo deja ver. Esto significa que si yo no tengo buenas relaciones,
Significa que si no he resuelto estos conflictos, no voy a sacar nada de la palabra de Dios. Si yo tengo una discusión con mi esposa y luego me siento y digo, Señor, necesito que me enseñes tu palabra, ¿sabes qué? No va a suceder nada, porque tengo un conflicto. Solamente va a ser una página impresa lo que estoy leyendo. Voy a leer las historias, voy a leer los versículos, pero no va a pasar nada. No se va a encender la luz en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo un conflicto en mis relaciones. La Biblia dice, mis hermanos, con toda claridad, que yo no puedo estar bien con Dios y mal con los demás. Yo no puedo amar a Dios y tener motivos para odiar a las otras personas. Yo no puedo estar reconciliado con Dios y no estar reconciliado con los demás. Es por eso que la Biblia dice que si tú tienes un problema con un hermano o con alguna persona, con la que sea, tienes un problema, entonces deja tu ofrenda aquí y ve a hacer lo correcto con esa persona. Arréglate y luego vuelve a terminar tu adoración a Dios. Porque no se puede adorar a Dios mientras uno tiene algún problema con otra persona. Así que si quieres tener tu mente iluminada, deseando ver la solución a tus problemas, las barreras que impiden tu progreso, la mejor defensa a tus ataques, saber que Dios está caminando contigo, puede que necesites, ¿sabes qué?, hacer una llamada telefónica. Puede que necesitas hablar con esa persona. Puede ser que necesites perdonar a alguien. Puede ser que necesites pedir perdón. Puede ser que necesites dejar ir esa amargura y ese rencor. No mantengas eso en tu corazón. ¿Por qué? Porque te estás aprisionando a ti mismo. Déjalo ir. Mientras más mantengas ese rencor en tu corazón, estarás ciego y no podrás ver con los ojos espirituales. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, ¿cómo puedo mi corazón ser iluminado? ¿Cómo puede ser iluminado? Me tengo que comprometer de antemano a hacer lo que Dios me dice que yo haga. Me tengo que comprometer de antemano a hacer lo que Dios dice que yo haga. ¿Esto qué significa? Es obediencia sin reservas, es obediencia incondicional. Es decir, le dices a Dios, Señor, yo estoy aquí, preparado para sentarme aquí para que tú me enseñes lo que tengo que hacer esta semana, lo que tengo que hacer con mis hijos, lo que tengo que hacer con mi esposa, lo que tengo que hacer con mi familia, lo que tengo que hacer con mi negocio. Aquí estoy, Señor, y necesito que me enseñes. Y de antemano te digo, Señor, que voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, incluso cuando no tenga sentido, incluso cuando no lo entienda, incluso cuando no esté de acuerdo, lo voy a hacer, incluso cuando no sea popular, incluso cuando no sea fácil. Te digo sí, Señor, antes de cualquier cosa a ti, lo voy a hacer. Es eso, debe haber un compromiso. Debes comprometerte con Dios a hacer lo que Él te pide que tú hagas y hacerlo de antemano. Este compromiso. Salmo 119, 33 y 34 dice, Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu enseñanza, quiero obedecerla de todo corazón. Es decir, Señor, cualquier cosa que me muestres, cualquier cosa que tú me digas, Señor, yo lo voy a hacer. Me comprometo contigo a hacerlo. ¿Por qué? Porque debo decirte, lo que vamos a aprender esta semana, mis hermanos, es precisamente esto. Tú debes dar el paso de decisión, de comprometerte con el Señor. Fíjate bien, Santiago 1:22, lo vamos a memorizar esta semana. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan. Ustedes mismos llévenla a la práctica. De eso se trata. Cuando ves la palabra de Dios, debes comprometerte de antemano para ponerla en práctica. No solo para que escuches algo bonito, no es algo solamente que llene tu mente o tu oído de cosas agradables, ¿no?
sino es comprometerte a hacer lo que Dios está diciendo en su palabra. Comprometerte a hacerlo de antemano, aunque no te agrade, hacerlo. Hay que llevarlo a la práctica. Este pasaje yo les recuerdo, mis hermanos, que hay que memorizarlo. Hay que memorizarlo, mis hermanos. No te contentes solo con escuchar la palabra, pues así te engañas a ti mismo. Antes bien, ponlo en práctica. Practica estas cosas. Yo quiero orar. Y si alguien, mis hermanos, no ha invitado a Cristo Jesús en su vida, yo pido que ore y le diga: Señor, abro mi vida para ti, necesito nacer de nuevo. Yo necesito ser espiritualmente renovado, necesito ser salvo. He escuchado de ti, pero nunca he puesto mi confianza en ti. Nunca te he pedido que entres en mi vida. Y lo estoy haciendo ahora. Gracias por morir en la cruz por mí, por perdonar todas las cosas malas que he hecho, y quiero aprender a amarte. Te pido que abras mis ojos. Si esa es la oración que quieres hacer, hazla. Hazla, te lo pido. No lo dejes para después. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tu fidelidad y tu bendito amor. Gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno, santo y justo con nosotros. Gracias. Señor, abre nuestros ojos, los de mis hermanos y los míos también. Abre nuestros ojos, ilumínanos, para que contemplemos las maravillas de tu ley, para que veamos allí con toda claridad lo que tú quieres decirnos, Señor, para que veamos con los ojos espirituales que tú nos has dado. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos contemplar tu palabra cabalmente, en toda libertad, y podamos entender, mi Señor, y ver lo que tú quieres que entendamos y veamos. Abre nuestros ojos, Señor, ilumina nuestros ojos. Te lo pido, Padre, para mis hermanos y para mí también. Esta congregación, abre los ojos espirituales para que podamos entender, Señor, de tu palabra y ponerlo en práctica. Gracias, Señor. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y ahora vamos a tomar pan y vino, mi Señor, en reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Así pues, gracias, Señor. Gracias. Si alguno ha pecado, Padre, perdona, por favor. Perdona, Señor. Que tu gracia y tu misericordia estén siempre con esta congregación. Que tu gracia no falte, Dios, en cada familia, en cada varón, en cada mujer y en los hijos. Por favor, Padre, que tu presencia acompañe a esta tu iglesia divina y torcida. Mira, mi Señor, obra en tu iglesia. Obra, Padre Celestial, con tu santo y bendito Espíritu y con tu palabra. Obra, mi Dios. Gracias.